Muy bien, vamos a empezar, ¿sí? Gracias primero a todos los que se están dando el tiempo de ver este video, de escucharlo en su red social preferida, o quizá lo están escuchando eso a través de podcast. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es la parte 4 de un análisis desde la perspectiva de programación neurolingüística del libro de Piense y hágase rico, el libro de Napoleon Hill. Como ya saben, ya hemos hecho las 3 partes anteriores que lo pueden ver en capítulos anteriores, transmisiones anteriores, en videos y en podcasts anteriores. Y también ya hemos hecho un análisis de los libros más importantes de programación neurolingüística: Estructura de la Magia 1, Estructura de la Magia 2, el libro de Anthony Robbins de Poder Sin Límites. Así que eso también pueden revisarlo si todavía no lo han hecho. Y si lo han hecho, lo pueden volver a revisar porque siempre se puede aprender algo nuevo. Así que ya vamos en la parte 4, vamos a empezar con el capítulo 10. Hemos trabajado 3 capítulos en cada parte anterior. Así que vamos a ir ahora con el capítulo 10, el poder de trabajo en equipo. Lo que vamos a ir haciendo ahora es leyendo algunas de las partes que considero que son importantes, relevantes en su mensaje, en la precisión que utiliza su lenguaje y además también en cómo podemos darle un análisis desde la perspectiva de la PNL, porque muchas personas me dicen: Fabián, pero eso, toda la PNL está en el libro de Piense y hágase rico. Sí, y es bien curioso esto, es verdad. Parece que de cierta forma Napoleon Hill ha sido entrenado, no en PNL porque no existía la estructura como tal, pero sí en los principios de hipnosis, de cómo funciona la mente inconsciente, incluso en principios bioquímicos, porque eso vamos a hablar ahí ahora también. Ya no solamente vamos a entrar al poder de los pensamientos, sino también que cómo la bioquímica, el hecho de que las emociones o los pensamientos generen cierta bioquímica que se transmite a través de la información que sea en el cerebro, en todo nuestro sistema nervioso. Así que vamos a hablar de eso también. Es algo bien curioso porque la información que nos transmite es bastante precisa con respecto a todo lo que hay ahora. Mucho de la información que hay en el libro ya se puede probar ahora. Creo que en el 2020 ya hay muchos estudios científicos, epigenéticos, cuánticos, que demuestran todos los principios que hablaba Napoleon Hill. Digamos que era un pensador de cierta forma que estuvo adelantado a su época, ¿no? Podríamos decir eso, porque ahora todo lo que él dice hoy podemos demostrar porque la tecnología lo hace eso posible, ¿no? Pero antes era una cosa como que las personas interpretaban como que este libro es una percepción de lo que piensa Napoleon Hill, pero al parecer no era tanto así. Eran leyes universales y eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Capítulo 10, el poder del trabajo en equipo. La fuerza impulsora, ¿no? No hay forma de crecer solo, creo que lo sabemos eso, pero ¿cómo podríamos nosotros trabajar en equipo? Porque hay ciertas reglas también, ¿no? Es posible definir el poder como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. El poder, tal y como se utiliza el término aquí, se refiere al esfuerzo organizado. El poder, esfuerzo organizado, suficiente para permitir a un individuo transformar el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de 2 o más personas que trabajan para alcanzar el fin determinado en un espíritu de armonía. Esta parte considero que es una de las cosas más importantes, porque cuando en un equipo hay armonía, hay fluidez. Cuando hay fluidez, hay unión, hay coherencia, hay producción, hay eficiencia, hay crecimiento. ¿De verdad? Entonces, esto es bastante importante. Hablemos del concepto de lo que es poder para Napoleon Hill. Ahora, esto es importante porque cuando hablamos de poder y lo asociamos a conocimiento organizado, tendríamos que también saber definir qué es conocimiento, ¿cierto? En el capítulo anterior expliqué un poco más de esto con respecto a qué es conocimiento o a qué corresponde la intuición o cómo funciona esto. Ahora lo vamos a aclarar un poco también, ¿no? Si el poder es conocimiento organizado, examinemos las fuentes de conocimiento. Inteligencia infinita. Podemos ponernos en contacto con esa fuente del conocimiento a través del procedimiento descrito en otro capítulo con la ayuda de la imaginación creativa. En el capítulo anterior hablamos de la imaginación creativa, ¿no? Cuando hablamos de la imaginación creativa en coordinación a la inteligencia infinita, es esa información que existe en el campo universal, o se le dice inteligencia universal, o el campo cuántico, la inteligencia universal, en donde nosotros podemos realmente, adquirir información, ¿cierto? Esa inteligencia es donde tú no sabes de dónde vienen las ideas. No sé de dónde viene esto,
pero vino en ese momento. No sabes de dónde vino la idea, pero esa idea se hizo presente en tu subconsciente. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia infinita, estamos refiriéndonos a eso. Ahora, recuerden que hace no más de unos años, me parece que no más de 2 años, he venido trabajando con el Instituto de Hermat, que es el primer instituto de investigación científica del corazón. Acabo de terminar todo el programa hace unas semanas. Y uno de los estudios que más me llamó la atención es de que no solamente tenemos neuronas o neurotransmisores en nuestro cuerpo, sino también tenemos como neuronas que hacen la función de antenas. Y si tú te pones a pensar, ¿antenas de qué? Sí, es la pregunta que se hicieron los científicos en ese momento. Y quizás es antenas de la información. Antenas de información que nosotros estamos conectados al campo cuántico y estamos obteniendo, absorbiendo información de esa inteligencia infinita que hoy conocemos como mundo cuántico. Entonces, esto ya de cierta forma podemos demostrarlo, ¿no? Sin embargo, y es bueno que nosotros nos podamos abrir a la idea de que podemos tener la solución a todos los problemas, ¿no? Eso lo enseño mucho en los entrenamientos de coaching. Es por eso que siempre podemos solucionar las cosas. 2, experiencia acumulada. La experiencia acumulada del hombre, o esa parte de la misma que ha sido organizada y registrada. Entendimos que la experiencia organizada es simplemente nuestros conocimientos a través de la experiencia como tal, los estudios, el hecho de que hayamos podido ser entrenados, leído libros, etcétera, etcétera. Eso se refiere con experiencia organizada. Y además con la experimentación y la investigación en el campo de la ciencia, así es como cualquier otro ámbito de nuestra vida, los hombres se dedican diariamente a reunir, clasificar y organizar nuevos hechos, y es cuando nosotros nos sometemos a pruebas que en el acto eso se convierte en experiencia, ¿no? Entonces, importante, cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de esto. Muchas personas tergiversan el hecho de conocer como el hecho de qué tanto tú conoces conscientemente basado en los estudios que puedas tener. Pero eso es solo 1/3. Si queremos dividir esos tres principios de conocimiento, es solo 1/3 de todo lo que podríamos hablar. Pero sabemos de que también existe la inteligencia intuitiva, que existe la inteligencia infinita y que existe la inteligencia basada en la investigación y en la experimentación. Entonces, no solamente es conocer. Me gusta mucho cuando uno de mis autores favoritos dice: yo soy más un practicante que un teórico, ¿no? Porque los teóricos saben mucho, pero no saben cómo aplicar, y justamente les falta eso para poder entender el concepto, ¿no? Entonces, importantísimo también tener en cuenta, no basarnos solo en lo que conocemos conscientemente, sino realmente podernos abrirnos a la inteligencia intuitiva y a la experimentación e investigación, utilizando los términos de Napoleon Hill, ¿no? El equipo de trabajo puede ser definido como coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre 2 o más personas para el logro de un propósito definitivo. Interesante esta definición con respecto a lo que es equipo. Ningún individuo tendrá gran poder sin tener el equipo de trabajo a su disposición. Eso sabemos, no se puede generar nada grande si no tenemos un equipo con el que estamos trabajando, ¿no? Este capítulo en realidad es bastante corto, pero sí quiero resaltar el hecho de que tenemos la intención de trabajar en equipo, no solamente por el concepto de que sabemos conscientemente que con equipo podemos trabajar, podemos crecer mucho más rápido, sino también que requiere trabajo conocer las leyes de trabajo en equipo. Además también que no es fácil trabajar en equipo, porque muchas veces tenemos que dar, otras veces tenemos que ceder, otras veces tenemos que asumir responsabilidades que no nos corresponden, y a muchas personas no les gusta eso, ¿sí? Más buscan equipos para validar su ego, como ya hemos hablado en el video anterior, pero no se trata de eso. Trabajo en equipo no se trata de eso, ¿no? Ya hemos hablado de cómo formar equipos de alto rendimiento en el video anterior, en el podcast anterior. En cambio, la riqueza es reservada, tímida, y por lo tanto tiene que ser atraída, eso lo sabemos. De eso se trata básicamente el libro de Piense y hágase rico, ¿no? En el capítulo 11 tenemos el misterio de la transmutación del sexo. Este capítulo es bastante interesante. Incluso Jim Rohn habla de este libro. Jim Rohn, uno de, digamos, mis más grandes mentores también, y también la persona que ayudó a Anthony Robbins a convertirse quien es ahora, ¿no? Hablaba siempre de Napoleon Hill, y hablaba de, hay algunas cosas que tienen bastante sentido y otras que no tienen bastante sentido en lo que habla Napoleon Hill. Este es uno de los capítulos a los que se refería cuando hay algunas cosas locas que hablaba Napoleon Hill. Sin embargo, hoy sí podemos demostrar esto. Existe lo que se llama ahora
digamos, un sector que busca cómo funciona normalmente las energías, cómo funciona eso, la química y la biología en nuestros cuerpos. Así que eso naturalmente es cierto, solo que vamos a tomar algunos conceptos porque eso no está basado en creencias, sino que realmente podemos decir que la ciencia lo ha demostrado, ¿no? El misterio de la transmutación del sexo, el 10º paso hacia la riqueza. El significado de la palabra transmutar es, en lenguaje sencillo, el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía en otro. Ahora, en todas las filosofías donde se trabaja la energía siempre existe ese término transmutación. Simplemente es el traspaso de una energía a otro, pero son de energías similares. Es como hablar del miedo al coraje, son energías similares. Solo que el miedo te limita y te paraliza. El coraje te ayuda a avanzar y superar, ¿cierto? Entonces tú del miedo puedes transmutar la energía que se genera el miedo a la energía que sería su opuesto, por así decirlo, que sería el coraje, ¿no? Se habla mucho de estas energías, incluso esto lo hablamos mucho cuando, por ejemplo, estamos utilizando la caminata sobre fuego para transmutar la energía que te impide alcanzar tus resultados. Una de las formas metafóricas de pasar la caminata sobre fuego es transmutando y digamos, accediendo a esa energía positiva que es lo opuesto a lo que sientes, ¿no? No se trata de una emoción negativa a una positiva, digamos, así de simple, sino tiene que ser realmente su opuesto, ¿no? Entonces si hablamos del miedo, estamos hablando del coraje, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de la cólera, estamos hablando de la tolerancia, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de transmutar. Así que hay mucha información sobre eso, pero lo vamos a referir con los fines, o lo vamos a direccionar a los fines del libro, ¿sí? La investigación científica ha puesto de manifiesto los siguientes hechos significativos. Los hombres que han alcanzado mayores logros son aquellos que han desarrollado elevadas naturalezas sexuales, hombres que han aprendido el arte de la transmutación sexual. Y esto es bastante cierto, incluso cuando tú lo quieres llevar a esto a un nivel más de conciencia. Carl Jung hablaba mucho de esto, ¿sí? Hablaba mucho de esto, que de cierta forma hay mucha relación con el crecimiento monetario financiero, ¿sí? En astrología también se habla mucho de esto, así que es algo que hay que considerar. 2. Los hombres que han acumulado grandes fortunas y alcanzado un reconocimiento destacado en la literatura, el arte, la industria, la arquitectura y las profesiones fueron motivados por la influencia de una mujer. Qué interesante, miren, vamos a hablar de eso también. los 10 estímulos de la mente, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de los 10 estímulos de la mente. Los estímulos a los que la mente responde con mayor libertad son, y esto es importante porque vamos a hablar del amor, vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de la mujer y vamos a hablar de la genialidad que uno pueda tener. Así que presten atención. Los 10 estímulos que la mente responde con mayor libertad son el deseo de expresión sexual, el amor, 3, un deseo ardiente de alcanzar fama, poder, ganancias financieras, dinero. 4, la música. 5, amistad entre personas del mismo sexo o del sexo opuesto. 6, una alianza de equipo de trabajo basada en la armonía de 2 o más personas que se alían para el progreso espiritual o temporal. 7, el sufrimiento mutuo como el experimentado por personas que se ven perseguidas. 8, la autosugestión. 9, el temor. 10, los narcóticos y el alcohol. Esta parte es importante. Una definición mucho mejor de un genio es un hombre que ha descubierto cómo incrementar la intensidad del pensamiento hasta el punto de poder comunicarse libremente con fuentes de conocimiento no disponibles a través de la proporción ordinaria del pensamiento. A través de la proporción ordinaria del pensamiento. Una definición mucho mejor de un genio es un hombre que ha descubierto cómo incrementar la intensidad del pensamiento hasta el punto de poder comunicarse libremente con fuentes de conocimiento no disponibles a través de la proporción ordinaria del pensamiento. Y ahí es donde hay algún verbo que nosotros utilizamos en español y ahí es donde viene la genialidad o la inspiración o la intuición de genio, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con, como lo dice, con la proporción ordinaria del pensamiento. Es saber acceder a esas fuentes ilimitadas de información. Si queremos regresar al capítulo anterior, hablábamos de esa inteligencia infinita, ese campo infinito de inteligencia, ¿no? Entonces,
tenemos que ver, el genio sabe cómo conectarse ahí. Si lo queremos llevar esto, digamos, en lo que queremos, en coherencia del corazón, por ejemplo, en los estudios científicos que estuve estudiando hace estos meses, el corazón de por sí, al generar coherencia entre el cerebro y el corazón, digamos que el cerebro y el corazón estén totalmente alineados, el corazón es capaz de recibir información de otras fuentes de información. Así que, y de ahí viene la genialidad. Por eso mucho tiene que ver el hecho de que tú puedas saber cómo funciona tu mente inconsciente, cómo funciona tu corazón, cómo funciona esa inteligencia para que tú puedas acceder a otras fuentes de inteligencia, A veces pensamos que el razonamiento consciente, lo que nos dijeron y nuestras creencias es la solución. Ahí es donde está el problema. Por eso el procesamiento consciente muchas veces es limitante. El genio se realiza a través del sexto sentido. Un número de personas relativamente pequeño utiliza la facultad de la imaginación creativa con deliberación y propósito premeditado. Quienes utilizan esta facultad voluntariamente y quienes comprenden sus funciones son genios. Es casi similar al concepto que les acabo de leer. Sin embargo, resalté la parte de imaginación creativa. Ya les expliqué eso en el capítulo anterior, ¿sí? Con deliberación. ¿Qué quiere decir con deliberación? Con deliberación, que no lo hacen al azar o no piensan que debe de ser así, sino que hacen el proceso correcto. Y para hacer el proceso correcto uno tiene que entrenarse, uno tiene que acondicionarse, uno tiene que practicar. En el capítulo anterior, en la parte 3, hablamos de un cerebro óptimo, ¿verdad? Un cerebro concentrado. Es exactamente lo mismo. Para desarrollar ese tipo de genialidad uno tiene que entrenarse de la forma correcta. Por eso hay técnicas para poder hacer eso, ¿sí? No solamente significa yo quiero ser un genio, yo voy a leer muchos libros y me voy a sumergir en las bibliotecas. No, si no tienes el proceso adecuado no accedes a ese tipo de genialidad. Tiene que haber conexión, y para generar conexión tiene que haber una disociación de la parte consciente de lo que es normalmente concebido como lo normal o las leyes newtonianas en el universo. Así que es importante tener esto en cuenta, porque muchas personas consideran que su valor en conocimiento está basado en lo que realmente saben o cuántas maestrías tuvieron, cuando eso solamente es un 5%, ¿sí? Importante tener en cuenta. Ahora, hay una invitación que te estoy haciendo, que estás viendo, estás escuchando esto. Tenemos las estrategias de creatividad de Walt Disney, que es un programa en el que Walt Disney utilizaba este mismo proceso. Walt Disney está clasificado entre los genios también. Así que si ustedes quieren aprender más de eso, los invito a que puedan revisar eso en la página web y lo puedan adquirir en el curso virtual. Ahora estamos con el Cyberwall. La facultad de la imaginación creativa es el vínculo directo de unión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Justo lo que les acabo de decir. La facultad de la imaginación creativa es el vínculo directo de la unión entre la mente finita del hombre, consciente, racional, ese 5% que podemos manejar conscientemente, y la inteligencia infinita, que realmente es infinita. ¿De acuerdo? Es importante que sepamos cómo funciona nuestra mente. Cuando la mente de una persona surgen ideas o conceptos a través de los que popularmente se denomina un presentimiento o intuición, esos proceden de una o más de las siguientes fuentes, ¿no? ¿De dónde viene el presentimiento o la intuición? De la inteligencia infinita 1, 2, el propio subconsciente, 3, de la mente de alguna otra persona que acaba de expresar un pensamiento, y 4, del almacén subconsciente de la otra persona, ¿sí? Por eso me refiero a que cuando hablemos nosotros de inteligencia infinita, de acceder a nuevas formas de pensar, tenemos a la mente consciente, la finita, tenemos a la mente inconsciente o subconsciente, como dice en el libro, y tenemos a la inteligencia infinita como tal. Ahí tiene mucho que ver el contexto espiritual, mucho. Mientras se encuentran en este plano exaltado de pensamiento, y esta palabra es clave, ojo, quizás pase desapercibido para muchas personas, pero es clave. Mientras se encuentra en el plano exaltado de pensamiento, cuando uno está en el plano exaltado de pensamiento, cuando uno está en creatividad absoluta, cuando está en ese estado de genialidad y tiene la idea y de pronto se pone a construir la idea y siente esa fluidez en el tiempo, ese es un plano exaltado, lo que en PNL le llamamos altered state, ¿no? Los estados alterados, ¿no? Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, puede ser intenso o puede ser muy relajado. La facultad creativa de la mente obtiene libertad para la acción. De este modo se ha despejado el camino para el funcionamiento del sexto sentido, bien, la intuición. El individuo se vuelve receptivo a ideas que no hubieran
acudido a su mente en otras circunstancias. Y esa es la respuesta, el resultado final de hipnosis. De por qué enseñamos hipnosis, por qué todos debemos aprender a hacer hipnosis. Porque nosotros podemos encontrar este estado de forma consciente, porque nuestro día a día que se maneja bajo decisiones conscientes sobre todo lo que tenemos que hacer, y tengo que hacer eso, tengo muchos problemas, esa estrategia no nos permite acceder a esa inteligencia para poder solucionar los problemas que estamos teniendo en ese momento, ¿no? Entonces es importante saber cómo conectar con nuestra mente inconsciente, y creo que los procesos de hipnosis son los más adecuados para esto, independientemente cuál te guste más a ti, ¿no? Porque hay muchas formas de hacerlo. Los grandes artistas, escritores, músicos y poetas llegaron a hacerlo porque adquirieron la costumbre de confiar en esa pequeña voz silenciosa, ¿sí? Incluso cuando vemos en las estrategias de creatividad de Walt Disney, porque ahí te das cuenta que Walt Disney sabía cómo acceder a esos estados, y muchos de los que trabajaban con Walt Disney decían, pareciera que estuviera hipnotizado. Tú no lo podías interrumpir porque pareciera que no estuviera conectado a este mundo, y tú veías la posición de Walt Disney y veías que se perdía en el espacio, ¿no? Entonces, cuando estaba conectado con esa creatividad, con esa inteligencia infinita. Y es importante saber esto porque para hacer eso también hay que conectarnos. Para todos no tiene la misma facilidad. Para una persona que es muy racional y muy lógica, es muy diferente a una persona que normalmente viene en contacto con su intuición, con su mente inconsciente, escuchando esas vocecitas silenciosas, ¿no? Esto es para los conferencistas. Hay un gran orador que no alcanza la grandeza hasta que no cierra los ojos y empieza a confiar por completo en la facultad de imaginación creativa. Cuando se le preguntó por qué cerraba los ojos, justo antes del clímax de su oratorio, contestó, lo hago porque entonces hablo a través de ideas que me llegan desde fuera de mí. ¿Sí? Esa es una de las cosas que siempre me preguntan cuando estoy entrenando a conferencistas y me dicen, ¿cómo hago? ¿No? Y yo les digo, solo hazlo, solo fluye. Ahora, esa es solo fluye involucra el hecho de que puedas estar conectado con esta inteligencia y simplemente fluyas con lo que ya sabes, ¿sí? Eso requiere entrenamiento, obviamente, pero esa es la clave de los oradores, ¿no? Eso requiere entrenamiento. Con los ojos cerrados soy capaz de usar una fuente infinita superior, ¿no? Todos nosotros hemos pasado por momentos sobre esto. Los métodos empleados por los genios están disponibles para usted. Tenemos uno para ustedes que es el método de Walt Disney, modelado desde la programación neurolingüística también, que ya venimos desarrollando bastante tiempo. El método que emplea varía con cada individuo, pero este es en esencia el procedimiento, ¿no? Estimula su mente de modo que funcione en un plano superior a lo normal. Estimular la mente significa entrenar, decidir hacerlo, ¿de acuerdo? Muchas personas creen que simplemente estando en el sillón va a venir la idea. No funciona tanto así, ¿sí? Y para ello utiliza alguno de los 10 estímulos mentales u otro estimulante de su elección. Tenemos varias formas. El que yo les recomiendo, utilicen la hipnosis, es lo más fácil, ¿sí? O podemos utilizar los procesos de coherencia del corazón también, que son rápidos. O cualquier método de enfoque, ¿sí? Cualquier método de enfoque. 2. Se concentra en los factores conocidos, la parte determinada de su invento, o sea, lo que tú quieres lograr, el resultado final, como lo llamamos en PNL, la evidencia, el procedimiento de evidencia, la evidencia de que ya lo tienes, ¿sí? Y crea en su mente una imagen perfecta de los factores conocidos, la parte no acabada de su invento. Conserva esa imagen en su mente hasta que ha sido captada por el subconsciente. Luego se relaja, elimina toda clase de pensamiento y espera que la respuesta que busca surja en su mente. Y este es un proceso bastante normal y natural, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que estuvimos resolviendo un problema de matemáticas, de pronto, ahora no lo puedo resolver, me voy durmiendo pensando de que cómo puedo resolver el problema, y al día siguiente, ya sé cómo hacerlo, y vas y resuelves el problema, ¿no? Tu mente subconsciente nunca descansa, y es un proceso similar, solo que es una invitación para que lo puedas hacer de forma consciente, ¿de acuerdo? Esto es bastante importante porque muchas personas asumen el tema de genialidad o asumen el hecho de poder ser creativos al hecho como si fuera un don o un talento que de cierta forma podría ser, pero no es todo, sino requiere entrenamiento y requiere una práctica deliberada, un buen entrenamiento para lograr llegar a esa conexión, ¿no? Tú no vas a encontrar ningún autor considerado genio ahora, sea poeta, escritor, científico, que no tenga rutinas, por ejemplo, del tipo salía a caminar y mientras caminaba y me desapegaba de la idea, de pronto venía la idea, ¿no? Steve Jobs hacía mucho eso, ¿no? Entonces es importante entender eso. Todos tenían una estrategia para poder acceder a esa
a esa inteligencia infinita. Solo tenemos que encontrar la nuestra, cómo funciona mejor para nosotros. O modelar a uno que ya conocemos, ¿no? Luego habla del caso de Napoleón Bonaparte. El deseo de expresión sexual es, con gran diferencia, el más fuerte impulsor de todas las emociones humanas. Y por esa misma razón, cuando ese deseo se controla y se transmute en acción en lugar de expresión física, puede elevarle a uno a la consecución de sus logros, ¿no? Y nos da unas estadísticas de cómo es muy probable de que las personas, digamos, mayores a 40 tengan más éxito. Es bastante interesante leer esto, pero tiene mucha relación con la energía, ¿sí? Tiene mucha relación con esa transmutación de energía. Incluso si vamos e investigamos la cultura de los monjes como tal, no es que ellos hayan decidido el celibato o el decidido no tener relaciones sexuales, digamos, como un dogma o como una regla sino porque eso les ayuda a alimentar su conexión con su ser superior, ¿no? Entonces, si tú lees eso, la forma en cómo lo hacen ellos tiene un propósito diferente. Entonces, es interesante leer esto, demuestra un poco desde otras perspectivas lo que quiso decir Napoleon Hill. Es curioso, ¿sí? Es curioso. Y también científicamente está demostrado con respecto a la bioquímica como tal, ¿no? La transmutación de la energía sexual exige más fuerza de voluntad de la que la persona ordinaria dispone para este propósito. Aquellos a quienes les resulta difícil reunir la fuerza de voluntad suficiente para la transmutación pueden adquirir esta habilidad gradualmente. Aunque eso requiere fuerza de voluntad, la recompensa que se obtiene con esta práctica hace que el esfuerzo valga la pena. Interesante escuchar esto. Ya ustedes pueden leer algunos sustentos que él coloca, pero es bastante interesante porque es cierto. Podría parecer como en algún momento Jim Rohn dijo, parece una locura, pero es cierto. El amor, esta parte es importante, el amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de impulsar a los hombres a alcanzar alturas de superlogros. El amor es la emoción que sirve como una válvula de seguridad que asegura el equilibrio, porte y esfuerzo constructivo. Cuando estas tres emociones se combinan, son capaces por sí solas de elevarlo a uno a la altura de un genio. Y si te pones a pensar y estudias a bastantes, digamos, a los genios de la hora, ¿no? A los genios de hoy, es bastante cierto. Y si los escuchas hablar, ¿qué opinan con respecto al amor? ¿Qué opinan con respecto al sexo? ¿Y qué opinan con respecto al romanticismo o al hecho de generar enamoramiento todos los días? Lo hacen. Así que en las estrategias de seducción y amor, es un capítulo de programación neurolingüística que es opcional. Cualquier persona lo puede revisar. Justamente se habla de esas tres estrategias, ¿no? Cuando las emociones del sexo y los celos se mezclan, una persona puede convertirse en una bestia de mente. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando las emociones del sexo y los celos se mezclan, una persona puede convertirse en una bestia de mente. ¿Cuántos imperios no han caído simplemente por este principio? Imperios, estamos hablando de la historia. El único camino que conduce al genio es el esfuerzo voluntario y consciente. Esto lo voy a repetir porque en realidad es una decisión que todos nosotros tomamos, ¿no? El único camino que conduce al genio es el esfuerzo voluntario y consciente. Voluntario, tú tienes que decidir hacerlo, no tienes que estar obligado a hacerlo, y consciente, tienes que saber cuál es el proceso consciente, hasta que con la práctica, uno, lo puedes anclar, dos, se vuelve cada vez más automático. Muy bien. Bastante interesante hasta ahora, ¿verdad? El efecto del amor perdura porque la naturaleza del amor es espiritual. El efecto del amor perdura porque la naturaleza del amor es espiritual. La única emoción real es el amor. Y a través del amor nosotros podemos sentirnos espirituales. Y es ahí como cuando nosotros hablamos en psicología, se le dice que las necesidades espirituales son el crecimiento, el desarrollo personal y la contribución. El desarrollo personal, amor propio, la contribución, la ayuda a los demás, nos acercan a esa espiritualidad. Desde el concepto que lo estudies, este principio tiene mucha razón. Desde la filosofía que lo estudies. Si usted cree que es desgraciado porque ha amado y perdido, olvide esa idea. Todo aquel que ha amado de veras pierde
nunca pierde por completo. El amor es caprichoso y temperamental. Llega cuando quiere y se va sin la menor advertencia. Acéptelo y disfrute de él mientras permanezca, pero no malgaste su tiempo preocupándose por la desaparición, porque así nunca conseguirá que regrese. Hace alusión a que el hecho de que podamos amar en el transcurso de nuestra vida siempre vale la pena, siempre es a favor de nosotros. Hace una comparación diciendo a las personas, no, es que yo amé y me destrozó el corazón. No, si has amado, siéntete afortunado, ¿no? Ese es un poco el mensaje de Napoleon Hill. En el amor no debería existir desilusión alguna, y no la hay si la gente comprende la diferencia entre las emociones del amor y las del sexo. La gran diferencia radica en que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico, ¿no? Las emociones del amor, el sexo y el romanticismo son los lados del eterno triángulo del genio con capacidad para lograr y construir, ¿no? Siempre se habla de la gran mujer, ¿verdad? Las emociones del amor, el sexo y el romanticismo son los lados del eterno triángulo del genio con capacidad para lograr y construir. Qué profundas son sus palabras, si se ponen a pensar. Allí donde existen el amor, el romanticismo y una adecuada comprensión de la emoción y la función del sexo, no existe falta de armonía entre las parejas, ¿sí? Resulta afortunado el hombre cuya esposa comprende la verdadera relación existente entre las emociones del amor, el sexo y el romanticismo, ¿no? Y eso es lo que enseñamos en la terapia de parejas, ¿no? Son partes claves de lo que hacemos en PNL como terapia familiar o terapia de pareja. Los matrimonios discuten a menudo sobre un montón de trivialidades. Si estas se analizan con atención, se descubrirá casi siempre la verdadera causa del problema se halla en la indiferencia o en la ignorancia acerca de estos temas. Y es bastante cierto. Por eso que los puntos, cuando hacemos terapia de pareja, si tú abordas bien estos 3 puntos, ya sea liberando emociones, liberando anclajes negativos, afianzando la conexión con técnicas que puedes hacer en ese momento, entonces el problema está más resuelto, hay más conexión. La mayor fuerza motivadora del hombre es su deseo de agradar a la mujer, ¿no? La mayor fuerza motivadora del hombre es su deseo de agradar a la mujer. Cualquier hombre tiene que reconocer eso. Y voy a leer esto, pero empecemos por esto, sino cuál sería la motivación de uno. Los hombres que acumularon grandes fortunas y alcanzaron grandes alturas de poder y fama, lo hicieron para satisfacer sobre todo su deseo de agradar a una mujer. Y como dice aquí, ¿cómo era antes, no? Iban, cazaban, traían pieles, protegían a su familia para agradar a su mujer, ¿no? La mujer comprende la naturaleza masculina y la atiende con tacto, ¿no? Ahí viene la energía femenina. No tiene por qué sentir temor ante la competencia de otras mujeres. Los hombres pueden ser gigantes con una indomable fuerza de voluntad cuando tratan con otros hombres, pero las mujeres que ellos mismos han elegido pueden manejarlos con facilidad, ¿no? Eso es cierto. La mayoría de los hombres no admitirán que las mujeres que prefieren influyen en ellos con gran facilidad. O sea, se refiere a que los hombres no quieren, de cierta forma, la mayoría no aceptan de que son, digamos, vamos a usar la palabra, manejados por la mujer con gran facilidad, ¿verdad? Pero es bastante cierto, si te pones a pensar. Porque una de las características de la naturaleza del hombre consiste en desear ser reconocido como el más fuerte de su especie, ¿no? Y ahí viene el no ceder del hombre, ¿no? Además, la mujer inteligente reconoce esta característica masculina y no la pone en entredicho. Es curioso porque es como que la mujer entiende de que el hombre quiere verse fuerte. Aún así sé que te voy a controlar, ¿no? Imagino cómo pensar, aún así sé que puedo manejar esto. Entiendo que tú no quieres mostrarte débil o quieres mostrar tu fortaleza, pero sé aún así que yo puedo acceder a eso, ¿no? Y es una parte bien interesante porque los matrimonios, digamos, ya cuando lees las leyes del amor y cómo mantener, digamos, cómo evolucionar en el matrimonio, habla mucho de esos principios. Incluso los matrimonios que más duran es cuando el hombre es capaz de mostrarse débil frente a una mujer y la mujer sabe hacer ese cambio energético, como lo decía Anthony Robbins, ¿no? Entonces, un matrimonio en donde el hombre sea capaz de llorar en el codo o en el hombro de una mujer, ese matrimonio está andando muy bien. El hombre sabe lo que tiene que hacer
y sabe también dónde lo puede hacer, ¿no? Y la mujer entiende eso, ¿no? Entonces, por eso la sabiduría de la energía femenina es básico para cualquier crecimiento, ¿no? Y además entender de donde hay amor hay más abundancia, y donde hay más abundancia hay más prosperidad, hay más riqueza. Muy bien, sé que les gustó este capítulo por los corazones que han enviado. Muy bien, vamos a hablar capítulo 12, el subconsciente, el eslabón. El 11º paso hacia la riqueza. El subconsciente es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente a través de cualquiera de los 5 sentidos se ve clasificado y registrado. Y que se pueden recordar y retirar los pensamientos, del mismo modo que se sacan las cartas de un archivador. Miren, escuchen y miren la genialidad de este párrafo, ¿sí? Cualquier persona lo lee y lo deja pasar, ¿sí? Y no está en negrita, ni en cursiva, ni nada. Pero lo voy a explicar por partes. El subconsciente es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente a través de cualquiera de los 5 sentidos se ve clasificado y registrado. A través de los 5 sentidos. Un programa inconsciente es un programa inconsciente cuando va con los 5 sentidos. En PNL, visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo, ¿verdad? Sabemos que recibimos un programa o decidimos retener un programa cuando digamos, va con los 5 canales, ¿no? Visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo, ¿no? Se ve clasificado y registrado. Cuando hablamos de clasificación y registro y hablamos de los 5 sentidos en términos de PNL, estamos hablando de submodalidades. Está codificado a través de las submodalidades de las modalidades, lo que quiere decir cuáles son las modalidades, visual, auditivo, kinestésico, cuáles son las submodalidades, el código que tiene cada experiencia, ¿no? Digamos, blanco, negro, a color, asociado, disociado, cerca o lejos, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son términos de PNL, pero vean la precisión de sus palabras, escuchen la precisión de sus palabras. Y del que se pueden recordar y retirar pensamientos. O sea, Fabián, Napoleón Hill está diciendo que puedes recordar. Bueno, eso sí lo entiendo porque puedo recordar qué me pasó ayer, antes de ayer, cuando era pequeño, pero ¿retirar? Sí, podemos retirar los pensamientos, ¿no? Técnicas tan sencillas como el Fast Phobia Model, el modelo de fobia rápidos, o técnicas que es digamos que visualmente es el que más les recomendaría, o el mismo hecho de hacer Timeline Therapy, o simplemente hacer un Switch Pattern. Son técnicas que técnicamente puedes retirar la memoria o retirar el recuerdo de tu subconsciente. Incluso cuando tú haces Timeline Therapy, tú puedes borrar un evento o borrar una memoria, o cuando estás haciendo modelo, el Fast Phobia Model, tú puedes decidir bajar la intensidad, o si quieres borrar la memoria, puedes también hacerlo. Entonces, chequeen esto, porque cualquier persona lo pasa esto desapercibido. Del mismo modo que se sacan cartas de un archivador. Ahora, cuando estuve en Estados Unidos, esto es clave. Cuando estuve en Estados Unidos, estuve con Bruce Ecker. Bruce Ecker es uno de los 10 psicólogos más reconocidos en el mundo. Siempre cuento esto porque para mí es relevante, ¿sí? Bruce Ecker es el creador de la teoría de la reconsolidación de la memoria, ¿sí? Y demuestra científicamente el hecho de que nosotros guardamos nuestras memorias como archivadores. Efectivamente, les estoy hablando de hace 3, 4 años, ¿sí? No les estoy hablando de hace 70, 80 años de cuando se escribió el libro. Les estoy hablando de hace poco, ¿sí? Digamos, por eso digo que Napoleón Hill de cierta forma fue un pensador adelantado a su tiempo. Ahora, si nosotros tenemos los recuerdos y las memorias que acumulamos y es como un archivador dentro de nosotros mismos, eso quiere decir de que nosotros podemos sacar un file y poner un file y estamos constantemente colocando memorias como si fueran files y están organizados por procesos, por similitud, por emociones. ¿Y cómo se demuestra esto? Bueno, hay muchas formas de demostrar. Les recomiendo que lean la reconsolidación de la memoria si quieren leer un poco más, entender un poco más, digamos, neurocientíficamente este concepto. Pero técnicamente sí, somos como un archivador. Es por eso que cuando tú haces una sesión de PNL o una sesión de terapia, tú vas y exploras un problema y el cliente te trae más problemas similares. Porque es como que tú sacaras un problema del archivador, digamos que un problema es un file, y con ese file salen varios files que son similares y salen varios recuerdos. Es por eso que cuando una persona cuando está en una sesión
se dispersa. Habla de un problema y de pronto está hablando de otro problema y de pronto otro problema, y el coach y el programador tiene que guiar el proceso, porque si no el cliente se va a dispersar. ¿Por qué? Porque está accediendo a su archivador de memorias. Lo que tú quieres es centralizar el esfuerzo en la memoria que tú quieres trabajar para poder solucionar, sea un trauma o lo que sea, ¿no? Esa es la habilidad o el arte que tiene un programador neurolingüístico, ¿no? Es importante conocer esto. Entonces, solo en ese párrafo miren la genialidad de cómo hablaba Napoleon Hill. Sí, así que sí, efectivamente, nuestras memorias son como archivadores en nosotros mismos, en nuestro cerebro, y tienen una ubicación. Sí, en el cerebro. Los 13 principios son los estímulos con los que adquiere la habilidad de alcanzar e influir sobre su subconsciente. No se desanime si no puede conseguirlo al primer intento. Recuerde que el subconsciente no podrá ser dirigido voluntariamente mediante el hábito y bajo las directrices expuestas del capítulo sobre la fe. No estamos hablando de cómo energizar el subconsciente. Aún no ha tenido usted el tiempo suficiente para dominar la fe. Sea paciente y también sea perseverante. Es una forma en cómo ustedes pueden alimentar su subconsciente, básicamente, ¿no? Todo aquello que el hombre crea empieza con un impulso del pensamiento. Interesante. El hombre no puede crear nada que primero no haya concebido en su pensamiento, ¿sí? Recuerdan para los que están en la certificación virtual ahora, ¿no? Esta es una pregunta que me hicieron el domingo. Y es justamente porque tú no puedes crear un objetivo sin haber concebido el pensamiento, y no puedes haber concebido el pensamiento si no lo has visto antes, ¿no? Entonces, el conocimiento de creatividad como tal no es tanto creatividad como tal, sino es la conexión que tú haces en base a lo que tú quieres y tus valores, ¿no? Es importante saber eso. O sea, nadie dice nada de la nada, en otras palabras. Nadie crea nada y nadie se propone nada de la nada, ¿sí? Y nunca una idea sale de la nada tampoco. La introducción de la fe en un plan de propósito con la intención de su sumisión a la mente subconsciente solo puede hacerse a través de la imaginación, ¿no? Haga que sus emociones positivas trabajen para usted. El subconsciente es más susceptible de verse influido por el impulso de pensamiento cuando éstas sean mezclados con un sentimiento o una emoción que cuando se originan solo con una parte razonadora de la mente. Sí, tú puedes adquirir una memoria o aprender algo simplemente o grabarte un evento simplemente por la intensidad emocional, ¿sí? Eso te das cuenta cuando ahora salen todos los estudios para cómo es la mejor forma de transmitir educación, y se han dado cuenta que es con la emoción. La emoción es lo que hace que más fácil podamos aprender o adquirir un programa a nivel subconsciente, es lo que habla, más que una razón como tal, ¿no? El raciocinio como tal. Es importante, así que si ustedes quieren aprender algo, es bueno que le coloquen emoción a lo que están aprendiendo, van a retener mucho más rápido y mejor. Existen 7 grandes emociones positivas y las 7 grandes emociones negativas. Las negativas inyectan voluntariamente los impulsos del pensamiento que aseguran su paso en el subconsciente. Las positivas, en cambio, tienen que ser inyectadas a través de la disciplina de la autosugestión, ¿no? Esto presupone cuando te dice las negativas inyectan voluntariamente con los impulsos de pensamiento, es que quizás la mente inconsciente busca protegernos, el cerebro en sí busca que nosotros sobrevivamos, y cómo nosotros nos protege, cómo hace que nosotros sobrevivamos a través del miedo, ¿verdad? Entonces, a veces las emociones más recurrentes son las negativas porque están más asociadas a la sobrevivencia como tal, ¿no? Lógicamente han sido distorsionadas, eliminadas y generalizadas, obviamente, ¿no? Pero es importante entender cuál es el mensaje de Napoleon Hill. Napoleon Hill te dice insertar las positivas, sí, porque requiere un esfuerzo, un acondicionamiento insertar las positivas. Es el principio que utilizamos en anclajes, ¿no? Cuando queremos instalar emociones positivas en la persona a través de un estímulo. Entonces luego tienen las 7 emociones positivas, las voy a leer, las que clasifica Napoleon Hill, ¿no? La emoción del deseo, la fe, el amor, el sexo, el entusiasmo, el romanticismo y la esperanza. Y las 7 emociones negativas, que son el temor, los celos, el odio, la venganza, la avaricia, la superstición y la cólera, ¿no? Nuestra responsabilidad consiste en asegurarnos de que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de nuestra mente. Y cuando hablamos de las emociones positivas, es justo lo que les recomiendo. Ustedes tienen que acondicionarse a sentir emociones positivas. ¿Cómo lo pueden hacer? Anclaje lo más rápido con PNL y también con hipnosis. Con hipnosis ustedes pueden instalar muchos estados positivos, ¿no?
de forma muy recurrente. Muy bien. Luego hablamos del cerebro, la estación receptora y emisora para el pensamiento. Esto es clave, ¿sí? Porque Dr. Drew, que es una de las personas que habla mucho de esto ahora en la actualidad, dice lo siguiente, ¿no? El cerebro quizás no es la fuente, sino es, digamos, la estación receptora y la emisora del pensamiento. Lo que quiere decir que recibe la información, no crea la información. Muchas personas creen que el cerebro crea la información, el cerebro recibe la emoción. ¿Y por qué te digo esto? Puedes tomarlo como, digamos que ya hay varios doctores que están hablando con respecto a este punto, ¿no? Entonces, si el cerebro recibe, procesa y es la receptora de la información, y cuando recibe la información, emite la información a través del pensamiento, procesos bioquímicos, la energía o a través de los neurotransmisores, entonces, ¿de dónde viene la información? Regresando a capítulos anteriores, viene de la mente inconsciente, la mente subconsciente y del campo cuántico. Es otra forma de pensar, ¿eh? Es otra forma de pensar. No es lo que nos dicen en los colegios ni en la universidad. ¿Sí? Las vibraciones del pensamiento se pueden incrementar a través de las emociones, lo sabemos. Entre más emociones, más podemos aumentar la vibración y por lo tanto más podemos atraer lo que pensamos, lo sabemos. Y más si son emociones positivas, sabemos que la emoción más, digamos, más fuerte es la del agradecimiento, ¿no? Seguida por el cuidado, seguido por la apreciación, ¿no? Entonces, si nosotros sentimos mucho agradecimiento, de pronto las cosas buenas nos pasan. Y esto es interesante, justo lo que les acabo de explicar, lo acabo de anotar también. El subconsciente es la estación emisora, justo les dije, ¿quién emite la información? El subconsciente, ¿no? Y la imaginación también es el aparato, la imaginación creativa es el aparato receptor a través del cual se captan las energías del pensamiento. El manejo de su estación radiodifusora mental es un procedimiento relativamente sencillo. Solo hay que tener en cuenta 3 principios que debe aplicar cada vez que desea utilizar la estación radiodifusora: el subconsciente, la imaginación creativa y la sugestión. Entonces es importante. Entonces, ¿cómo yo le doy información a mi organismo receptor, que vendría a ser el cerebro? A través del subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Ya hemos hablado de eso en los capítulos anteriores. Habla de la telepatía, tiene casos muy interesantes también con respecto a la telepatía, que por cierto, ahora que la NASA ha revelado algunos secretos, si leemos algunos, tienen mucho que ver con esto, ¿no? Y tiene mucho que ver con el hecho de que sí, podríamos saber qué está haciendo, qué está sintiendo otra persona en otra parte del mundo, ¿sí? Así que sí, interesante. 14. El sexto sentido. Eso ya hemos venido hablando bastante en esas 3 series. La comprensión de lo que el sexto sentido es solo se logra por medio de la meditación y del desarrollo mental desde dentro. Nuevamente, la comprensión de lo que el sexto sentido es solo se logra por medio de la meditación y del desarrollo mental desde dentro, ¿no? Es la conexión. Ahora, cuando hablamos del corazón, es la coherencia del corazón, las técnicas de la coherencia del corazón, ¿sí? Desde adentro, meditación hacia adentro. Ahí es cuando puedo acceder a la intuición, a la inteligencia de mi corazón, a la sabiduría de mi corazón, a la inteligencia de mi mente inconsciente, ¿no? Y para eso hay procesos, hay técnicas. El sexto sentido es lo más cercano al milagro que yo haya experimentado nunca. Nunca me he despojado por completo de este hábito de adorar a los héroes. Esto es interesante. Mi experiencia me ha enseñado que lo mejor que se puede hacer para ser en verdad grandes, emular a los grandes en sentimientos y acciones. Y habla mucho en el libro, en realidad, habla de algo que él hace. Es como que él tiene su summit, ¿no? Su reunión de convocados, ¿no? O convoca a los, digamos, a los elegidos, por así decirlo, a sus héroes, a las personas a los que a lo que el autor admira, y los coloca en una mesa e imagina que está dentro de ese proceso. Y cuando tiene un problema accede a ellos y les pregunta, ¿sí? Esto lo vemos algo, digamos, en términos de Timeline Therapy, lo vemos en el máster, ¿no? Les enseño a hacer esto. Entonces tú puedes comunicarte en la línea del tiempo con estas personas y preguntar lo que quisieras preguntar de personas a las que tú admiras, ¿no? Y él habla de eso, es algo que yo utilizo muchísimo también, pero es bien curioso, ¿no? Porque él, oye, convoca imaginariamente y siéntate con tus héroes y pregúntales lo que quieras preguntarles y escucha las respuestas, ¿no? Esto puede sonar alocado, pero es bastante avanzado con respecto a conciencia. Una persona que no ha trabajado esto va a decir, oye, qué loco, ¿no? Pero no tanto así, ¿sí? Si realmente
digamos, entiendes cómo funciona la conciencia, esto ayuda muchísimo. Eso ayuda muchísimo. Así que, como dice ahí, emula a tus héroes, cuida a tus héroes, conversa con tus héroes. ¿No? Interesante, eso me gusta en realidad. Muy bien. Luego vamos con ya en el último capítulo, en realidad, los 15, los 6 fantasmas del temor. Queremos hablar de miedo, queremos hablar de temor. Es un buen capítulo para poder leer porque explica cada temor, digamos, con definición y todo. Yo solo les voy a mencionar, por ejemplo, los 6 miedos básicos: el temor a la pobreza, a la crítica, ya hablamos de eso, a la enfermedad, a la pérdida del amor de alguien, a la vejez y a la muerte. Si se ponen a pensar, sí, la mayoría de temores generalizados son a la pobreza, la crítica, la enfermedad, pérdida del amor de alguien, la vejez y la muerte. Hay una explicación bien interesante para cada uno de ellos, así que se los recomiendo. Técnicamente es muy straightforward, o sea, ustedes simplemente léanlo y lo van a entender bastante bien. No hay un lenguaje complicado. Los síntomas del temor a la pobreza también tienen la indiferencia, la indecisión, la duda, la precaución excesiva. O sea, los síntomas del temor a la pobreza es cómo tú sabes que podrías tener temor a la pobreza, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que expresas en tus actitudes? Lo reencuadro de esa forma: indiferencia, indecisión, duda, preocupación, precaución excesiva. Es cuando te preocupas mucho. Uy, esto está 10 céntimos más, esto está $1 más, ¿no? La dilación, que viene a ser la dilatación o la procrastinación, ¿no? Luego vienen todos los síntomas de todos los temores, que son relevantes en realidad, pero ya es como para que ustedes puedan leer. Los síntomas del temor a la crítica es importante. Esto lo experimentan mucho las personas que quizás quieren hablar en público o quieren hacer algo que puedan mostrarse en público, ¿no? La timidez es un síntoma, ¿sí? Una persona dice, soy tímido, cuando quiere esconder, tengo miedo a que otros me vean o me critiquen, ¿no? Falta de serenidad, hay angustia y nerviosismo, es algo que sí se ve cuando entreno a conferencistas. Personalidad también, lo que les acabo de decir. Complejo de inferioridad, extravagancia. Este complejo de inferioridad, incluso en sus modalidades, muchas personas dicen, me veo chiquito. Eso tiene mucho significado, así que si algunos han escuchado eso, bueno, mírate grande, ¿no? Es lo mejor que le podrías decir a esa persona, ¿no? Porque en su mente puede mirarse grande también, ¿sí? Falta de iniciativa y la falta de ambición. Luego tenemos el temor a la enfermedad. Es curioso, en el capítulo de temor a la enfermedad reencuadra todo lo que estamos viviendo ahora para las personas que están teniendo miedo a la situación del COVID y todo eso. Creo que es algo que todos deberíamos de leer. No voy a hablar mucho de eso ya se los dejo a ustedes, pero técnicamente el hecho de que uno pueda estar preocupado por la enfermedad lo predispone a tener enfermedad. Tan simple como eso. Entonces, Fabián, ¿pero por qué? ¿No? Bueno, el cuerpo se estresa y tiendes a ser más propenso a que puedas adquirir más virus o bacterias, ¿no? Entonces, es importante también tener conocimiento de eso. Síntomas del temor de la enfermedad, ¿no? La autosugestión, ¿no? Lo que se dice, me voy a morir, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora las personas hablando cualquier cosa con respecto a lo que está sucediendo hoy en el mundo no tiene sentido, no vale la pena que lo diga tampoco, pero no tiene sentido. La hipocondría piensa que ya les va a pasar algo, no es lo que está pasando ahora. De pronto pasa algo y no, ahora ¿qué va a pasar? Me voy a morir, y están con todas esas vocecitas internas y nada bueno viene de eso, ¿no? La falta de ejercicio, la susceptibilidad, el autoconsentimiento y la falta de moderación. Y luego habla del temor a la pérdida del amor, ¿no? Los síntomas, ¿cuáles son los síntomas del temor a la pérdida del amor? Algo bastante común, los celos, ¿sí? Los celos. Descubrir imperfecciones. Cuando trabajo en terapias de pareja, esto es clásico. Cuando una persona quiere trabajar el conseguir una pareja, o que se puede trabajar con PNL, hipnosis, tal manera que funciona muy bien, puedes trabajar eso, por supuesto, puedes atraer a la persona que tú quieras atraer. Y cuando estás en medio de una relación, existe mucho el tema de la crítica a las imperfecciones del otro, lo que viene a ser una proyección de lo que no acepto de mí mismo, por tanto es un problema también, ¿no? Y luego viene el temor a la vejez, los síntomas al temor a la vejez y a la muerte, básicamente. Creo que hoy se está viviendo, eso es lo que les invito a que ustedes, si tienen el libro en casa, léanlo. Porque se van a dar cuenta que no tiene sentido. Independientemente de lo que esté sucediendo ahora, no tiene sentido nada del miedo que se está generando ahora. ¿Sí? Nada. ¿Cómo protegerse de las influencias negativas? Esto es bastante importante también ya para
digamos, para cerrar esto con broche de oro, para protegerse a sí mismo contra las influencias negativas, tanto si son de su propia producción como si son el resultado de las actividades de ciertas personas negativas que le rodean, debe reconocer que usted tiene el poder de voluntad y utilizarlo constantemente hasta que logre construir un muro de inmunidad en su propia mente contra las influencias negativas. Esto es importante. ¿Cómo yo me puedo proteger de las influencias negativas? Yo puedo hacer, lo primero, cuando no estoy entrenado, lo primero que tengo que hacer es alejarme. Es lo más fácil, te digo, y lo más recomendado. Busca cambiar de entorno, ¿de acuerdo? Porque cuando en una mente débil la influencia negativa entra rápido. Segundo, cuando empiezas a entrenarte un poco más, voy a utilizar la misma palabra que utiliza él. ¿Puedes construir un muro de inmunidad? Sí. Richard Bandler tiene unos casos o tiene unas anécdotas muy curiosas con respecto a esto en PNL, ¿no? Y era como, yo logro crear una burbuja de inmunidad a todos los pensamientos negativos y a todos los pensamientos que no me sirven. Y si tú realmente creas eso a nivel inconsciente y lo generas a nivel energético, pues se da. Puedes hacer eso, pero tienes que estar entrenado para eso, ¿de acuerdo? Porque si no, es mucho mejor, como recomiendo a veces, es mejor salir del entorno. ¿Sí? Es salir del entorno. Muy bien, y luego tienen todo un cuestionario de autoanálisis para que ustedes lo puedan hacer. Reconozca y use su poder de voluntad para protegerse contra las influencias negativas. Y me gusta que diga usa su poder, porque finalmente uno tiene que tomar la decisión de usar su poder de dejarse influir por esto. Uno no puede ser víctima de su entorno, no puede ser víctima de su contexto. Uno tiene que realmente hacer el trabajo para poder librarse de esto, ¿de acuerdo? La única cosa, o un dato curioso, ¿no? Es como que alguien que venga a mi casa, es como, aquí no se permite la negatividad, ¿no? Entonces, es algo que yo hago, ¿no? Entonces, es la forma en cómo protejo mi entorno. La única cosa sobre la que usted tiene control absoluto, ¿sí? Usted dispone de un control absoluto sobre una única cosa, sus pensamientos, ¿sí? Se trata del hecho más significativo e inspirador de todos los conocidos por el hombre. Refleja la naturaleza divina del hombre. Esta prerrogativa divina es el único medio que usted dispone para controlar su destino. Si no logra controlar su mente, puede estar seguro de que no logrará controlar nada más. Y eso es importante porque muchas personas pretenden queriendo controlar las fuerzas externas como las otras personas o los sucesos externos, cuando deberían estar buscando controlar sus pensamientos y su percepción con respecto a esas personas o a esos sucesos, que prácticamente eso es lo que hacemos en programación neurolingüística, tomar control de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces miren qué básico es esto. Y luego tienen las 55 excusas más famosas del viejo sí, ¿no? Si no tuviera esposa y una familia, si no tuviera suficiente empuje, si no tuviera dinero, si tuviera dinero, si tuviera una buena educación, si pudiera conseguir trabajo, si otras personas me correspondieran, si pudiera volver a vivir, si la gente no me pusiera nervioso, si el jefe me apreciara, si fuera libre, si tuviera Eso lo escuchamos, por lo menos los que estamos en el campo del coaching escuchamos eso, ¿no? Son famosos, son populares, pero tienen causas raíces diferentes, y si tú estás ayudando a alguien con esto, recuerda descubrir cuál es realmente su causa raíz que lo llevó a generalizar y distorsionar de esa forma, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, esto es muy general, las raíces o las causas raíces del por qué una persona piensa así, son diferentes para todos, ¿de acuerdo? Son diferentes para todos. Y luego tenemos, no toda excusa es hija de la propia imaginación. Toda excusa es hija de la propia imaginación. Finalmente, para terminar este gran resumen, análisis y perspectiva desde la programación neurolingüística que hemos tenido, ¿no? Si todos estamos relacionados, debemos conocernos, ¿no? Y para terminar, permítaseme decir, nos dice Napoleon Hill, si todos estamos relacionados, nos hemos conocido a través de estas páginas. Y ahora tú que me estás escuchando y viendo, si todos estamos relacionados, nos estamos conociendo a través de este video o este audio, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos los que han estado siguiendo las 4 partes del libro y análisis de Piense y Hágase Rico. En un momento voy a pasar a responder todas sus preguntas. Y estás viendo o escuchando esto desde otro canal por diferido, me puedes hacer las preguntas directamente a mi inbox en Instagram, que estoy como Fabián Tejada PNL. Así que muchísimas gracias. Nos vemos ahora en la sección de preguntas. Nos vemos. Chao.